Cuéntenme un poquito cómo surge la idea de Sustentabilidad Sin Fronteras. Bueno, la realidad es que nosotros nos conocimos en la COP21 en París en 2015 y de ahí nos dimos cuenta de la importancia que era trabajar cambio climático en Argentina. Conformamos un grupo de profesionales que somos mucho más que nosotros dos, que hay un equipo hermoso detrás trabajando, y empezamos a hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para instalar el tema en la agenda, hacer informes, reportes, eventos, y así es como fuimos construyendo la fundación. Sí, para agregar que Nashi ya venía formada en cambio climático en ese momento, yo no, me sorprendió, me choqueó todo lo que estaba sucediendo para bien, pero eso es proporcionalmente inverso a la decepción que tuve cuando volví a Argentina, porque vi que nadie estaba hablando del tema, no estaba pasando nada, entonces toda esa energía que recibí en París, vi que no la podía trasladar a Argentina y ahí empezamos a hablar con Naya de hacer algo acá en Argentina, hacer una ONG que trabaje exclusivamente cambio climático, y ahí empieza la semilla de Sustentabilidad Sin Fronteras. Hoy tienen un nombre en la Argentina y la verdad que debe ser un montón de orgullo. La verdad que los que trabajamos en esto los conocemos, así que ustedes participan acá desde el 2015, desde el Acuerdo de París, tienen varias COPs transcurridas. Cuéntenme cómo vieron, qué vieron la primera semana, cuáles son los temas. Quiero saber un poco el feedback que ustedes tienen a hoy, que es el primer día de la segunda semana. Bueno, en toda COP tenés como los altibajos, ¿no? El tipo, wow, qué bueno esto, qué bajo en esto, qué bueno esto, qué bajo en esto, ¿no? Es como pasan las COPs. Creo que esta en general, en el estado de las negociaciones, de los compromisos, si la comparamos con Glasgow, con lo que pasó en la COP26, muchísimo más flojo, muchísimo menos compromiso. Está muy tenida por la situación del conflicto bélico en Europa, qué es lo que está pasando con la transición energética de algunos países. Entonces está muy tenida un montón de cosas que hacen que no se ve ni el nivel de compromiso ni el nivel de acción necesario para estar a la altura de las circunstancias. Entonces, claramente en ese sentido, muy débil. Sí, algo para rescatar positivo es el tema de pérdidas y daños, que por primera vez después de 30 años entra en agenda. Es el primer paso de muchos, ¿no? Es el primer escalón de una escalera que hay que hacer para saber medir, tener un financiamiento, tener metodologías, que se acuerde responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, si bien es un primer escalón, por primera vez está en agenda, y eso se ve también en una manifestación de la sociedad civil, ¿no? Como la importancia que la sociedad civil esté presente, empujando la agenda y, bueno, más compromisos que se traduzcan en acciones concretas, ¿no? Perfecto. Sí, solo agregar que el lugar, ¿no? Que no es menor, uno cuando llega se impacta, es un reflejo también de las desigualdades que hay en el mundo, ¿no? Es un país, como había leído también, como ciudad pileta, le habían dicho, porque la realidad es que está lleno de piletas, pero a su vez está en una emergencia hídrica y a su vez no tiene agua potable. Y es Las Vegas, pero acá en medio de Egipto, lo cual también es importante. El próximo año va a ser en Dubái. También los lugares donde se eligen, por lo menos a nosotros nos genera bastante rabia, ¿no? Y es muy poco accesible. Totalmente, y sobre todo países petroleros, ¿no es cierto? O sea, con mucha, acá lo que ves es Sharm el Sheikh, que han hecho todo nuevo, las palmeras, el dinero petrolero. Hay algunos rumores de que hay mucho lobby petrolero en esta COP, mucho más que lo que hubo en Glasgow y mucho más de lo que en otros años. ¿Qué es lo que me pueden decir? Y por otro lado, una pregunta, ¿cómo ven el tema de las compañías, y no solamente de las compañías, de los países con respecto a esos compromisos que han dado en el pasado, si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo? Bueno, cuenten un poco. No, yo creo que la regla general es que los compromisos no se cumplan. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, si tomamos el compromiso del Fondo para la Deforestación, por ejemplo, ni siquiera se está cumpliendo. Si hablábamos de los famosos $100.000 millones que deberían estar anualmente, y ni siquiera todavía llegamos en varios años a llegar al 80%, e incluso mucho menos si lo vemos que no son donaciones, no son grants, sino que son deuda soberana. Entonces, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar con el primer ministro de Bahamas, que sería como el presidente, y juntamente nos contaba que cada vez que tienen un tornado, un huracán, etcétera, ellos tienen que contraer deuda soberana para la infraestructura que necesitan para volver a construirse, y así siguen contrayendo deuda para justamente hacerle frente a una situación de las cuales son casi cero responsables, ¿no? Entonces, ese es un tema que también trae la sociedad civil, que es el de las pérdidas y los daños, y también en este caso cómo los compromisos, por ejemplo, el del financiamiento, no se cumple y además tiene un formato que no hace frente o no responde a las necesidades de muchos países, ¿no? Sí, y sumar un poco con el tema de las compañías, la realidad que es muy contradictorio, el caso icónico de Coca-Cola, que se suma, pero que después le cambian de categoría, pero que después se va. Ya eso la verdad que es una mancha para la COP, encima con reglas muy poco claras, porque nadie sabe qué pasa
pasó, si se fueron o no se fueron. Eso la verdad que me parece muy malo. Y por otro lado, este tema de que las negociaciones siempre cuestan muchísimo avanzar y que parece que hay como dos agendas, ¿no? Tal vez una agenda un poco más europea, en donde parecería en ciertos puntos presionar fuerte por mitigación, pero cuando uno le habla de pérdidas y daños, ahí mira para otro lado y no quiere avanzar. Entonces, bueno, no es parejo eso, ¿no? Y la verdad que termina siendo muy injusto. Ustedes, como gente más joven, que vienen con más ímpetu y con mucha más energía, ¿qué es lo que ven para el 2030? ¿Qué es lo que perciben que va a ser el camino que nos depara? Sí, la realidad que es cada vez más frustrante, ¿no? Cada COP, nosotros que venimos participando de la COP21, que fue una fiesta, y después ver que COP tras COP las noticias no son buenas, los avances no son significativos, es muy frustrante, sí, pero también entendemos que es el mejor sistema que tenemos hoy, ¿no? Y que es muy difícil también acordar entre tantos países. Dentro de eso nos movemos y entendemos que tal vez no se van a lograr los objetivos, ojalá que sí, pero también vemos que va a ser muy difícil, pero cada grado cuenta, cada acción cuenta, entonces trabajamos y nos focalizamos en eso para seguir tirando para adelante, entender que bueno, no es lo mismo no hacer nada que hacer un poco. Tal vez no se logre todos los objetivos, pero si se logran, por decir una cuestión, no sé, el 80% ya es significativo a que la temperatura aumente 4 grados, ¿no? Entonces, bueno, nos tratamos de focalizar en eso y también dentro de nuestra organización sufrimos las consecuencias, lamentablemente, y hablando con otras organizaciones también, hay muchos chicas y muchas chicas que están con ecoansiedad, incluso algunos que se fueron de la fundación porque es muy fuerte lo que está pasando y cuando uno ya tiene tanta información es inevitable no absorberla y que te termina afectando. Sí, yo creo que también va a haber una combinación entre esfuerzo y una nueva tecnología que se descubra. Siempre dijimos, se tardaron 9 años para que los países se sentaran en esta COP a hablar de que hay una responsabilidad y de que va a tener que venir un financiamiento, más allá de que John Kerry dijo que no está Estados Unidos, no está preparado, pero bueno, es despacio, es un largo camino y yo celebro que gente joven como ustedes tengan tanta garra y quiero decirles a todos, porque quizás no los conocen, pero los de Argentina sí, pero los otros no, que son grandes ganadores de premios acá. Así que un gusto y un placer haber estado con ustedes siempre. Sigan adelante, chicos.